Y a su nombre, gloria a Dios. Pues vamos a transmitir muy buenas tardes, buenos días, estimados hermanos. Que Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes de nuevo aquí transmitiendo. Hoy nos acompaña un estimado amigo y hermano en Cristo desde la República del Salvador, transmitiendo en este momento. Voy a darle un minuto de presentación para que él se presente y después explicaremos sobre el tema de hoy. Bueno, mi hermano, si te presentas, por favor, para que te Que la conozcan. paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, hermano Percy, en este gran canal que tú tienes, por la exposición que vamos a hacer, pues es un gran análisis de lo que es la esclavitud en Norteamérica. No quiero decir ahorita más adelante, pero por lo menos ya tenemos la entrada principal ahorita. La exposición es tanto tenemos las evidencias físicas, pues es algo que no podemos negar de un suceso tan dramático y que ocurrió en casi 240 años. Sí, Exactamente, hermano. exactamente. Así como lo están escuchando, hermanos, hoy vamos a hablar sobre un tema delicado, doloroso y vergonzoso. Vamos a hablar sobre la esclavitud en los Estados Unidos. Pero cómo estas personas, siendo cristianas, siendo protestantes, siendo evangélicos, justificaron la esclavitud de miles y miles de personas por el simple hecho de ser gente negra. Exactamente, como me están escuchando. ¿Cuántas veces? Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta noche o de este día, y es el tema de la esclavitud. El lado oscuro de la iglesia evangélica. Ese es el tema de esta noche. El lado oscuro de la iglesia evangélica. Es curioso que la iglesia evangélica y los evangélicos siempre critican a la iglesia católica por la Inquisición, por supuestamente haber asesinado a miles y miles de personas. Pero lo curioso de todo es que nunca presentan pruebas. Y cuando les pedimos pruebas de lo que están diciendo, siempre utilizan excusas y siempre utilizan mentiras para escabullir la pregunta que se les hace. ¿Dónde están las pruebas? Hubo un evangélico que en cierta ocasión me dijo, la iglesia católica es la culpable de haber asesinado a 50 millones de personas. Yo le dije, ¿la iglesia católica mató a 50 millones de personas? Y él me dijo, sí. Yo le dije, ¿dónde están los documentos de esa masacre? Permítanme un momento. Mi hermano, ¿puedes tomar el lugar? Claro. Sí, con lo que está diciendo el hermano Percy, la misma pregunta me estuvieron haciendo a mí en el transcurso de la exposición de que la Iglesia Católica había matado 50 millones de personas. No, a esto se les olvida que en la Edad Media ocurrió una peste bubónica, donde las ratas transmitieron una enfermedad que casi se acabó a toda la población católica europea. Hubieron tantas muertes. Si en esa época eran alrededor de 250 millones de personas, llegaron a fallecer más o menos como 150 millones de personas. O sea, quedó una población bien poca. En ese sentido, pues no es como lo pintan. Sí, repito, sí fallecieron más de 40 millones de personas, pero fue ocasionado por las ratas, la peste bubónica. Esa es la situación. Pero sigamos adelante con relación a lo que trata, es algo bien trivial esto con relación a la Biblia de los esclavos. En la Biblia de los esclavos tuvieron que emitir una Biblia realmente, una Biblia de los esclavos, así se llama. Se llama la Biblia, la esclavitud de los africanos en Norteamérica causada por las sectas evangélicas internamente. Sacaron una Biblia de los esclavos. Cuando ya sacan esta Biblia de los esclavos,
Fue de esta manera. Esta Biblia en el año de 1807 fue creada y editada por la Iglesia Evangélica Anglicana, siendo esta fue exclusivamente editada esta Biblia y llevada a las colonias norteamericanas o los estados ya creados para someterlos como bestias de carga y trabajo forzados a los esclavos afro-norteamericanos que ya los habían vendido y comprado por los señores que poseían de las grandes haciendas, terratenientes, latifundios, minifundios, grandes comerciantes, etcétera, etcétera. Aquí es donde estaban tan involucrados directamente las sectas evangélicas. Gracias, mi estimado, ya volví. Sigue, yo ya había comenzado, pero sigue, ya di la introducción para que se vea que trata la esclavitud de los africanos. Una pregunta, hermano Pérez, si se pueden pegar diapositivas. Sí, yo creo que sí se puede. Ok. Si quieres seguir con tu introducción, ya empezaste. No, termínalo tú. Ok, está bien, perfecto. Termínalo, no hay problema. Como yo estaba diciendo, los evangélicos siempre acusan a la Iglesia Católica de ser una iglesia asesina, una iglesia esclavista, una iglesia que ha matado a miles y miles de personas. Lo más ridículo que yo he escuchado de los evangélicos es decir que la Iglesia Católica mató a Jesucristo. Eso ha sido lo más ridículo que yo he escuchado de un evangélico pentecostal, decir que la Iglesia Católica mató a Jesucristo. Y cuando yo les pido pruebas, cuando yo les pido evidencias de lo que están diciendo, usualmente siempre responden con ofensas, derogativas, insultos, faltas de respeto y una arrogancia que honestamente, si se subieran a su arrogancia y se tiraran al vacío, se matarían. Porque es una arrogancia, honestamente, increíble que alguien que se dice cristiano, que alguien que se dice ser lavado y templo del Espíritu Santo, tenga esa arrogancia. Bueno, la cuestión aquí es, bendiciones, mi estimado hermano Germán Rodríguez. Dios lo bendiga a usted también. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos pruebas históricas. Perdón, hermano Pérez, si ya te pegué una imagen para que ellos vean de cuál Biblia se está tratando. Ok, sí, ahí está. Agregar, ahí está la Biblia. ¿Sí puedes explicarla? Esta es la Biblia que estaba yo comentando, que es la Biblia de los esclavos, es la esclavitud de los africanos en Norteamérica. Ya esto es lo que hicieron, y repito nuevamente, lo que esta Biblia del año de 1807 fue creada y editada por la Iglesia Evangélica Anglicana, siendo esta fue exclusivamente editada esta Biblia y llevada a las colonias norteamericanas o los estados ya creados para someterlos como bestias de carga y trabajo forzados a los esclavos afro-norteamericanos que ya los habían vendido y comprado por los señores que poseían de las grandes haciendas, terratenientes, latifundios, minifundios, grandes comerciantes, etcétera, etcétera. Aquí es donde estaban tan involucrados directamente las sectas evangélicas en Norteamérica. Continúe, hermano. Gracias, estimado. Lamentablemente, todas las denominaciones protestantes, lo que hoy conocemos como iglesia evangélica, son culpables hasta cierto modo de participar en la esclavitud, de tener esclavos negros, de violar sus derechos como seres humanos. Hubieron claramente denominaciones que no participaron en esto. Denominaciones que se opusieron, como por ejemplo los metodistas libres. Los metodistas libres se separaron de la iglesia metodista en 1850 y se separaron porque ellos estaban opuestos a la esclavitud y ellos querían la emancipación total de los negros. No solamente querían la emancipación de los negros, pero también la libertad de la mujer y de los pobres para sentarse en cualquier parte de la iglesia. Lamentablemente, en el siglo XVII, siglo XVIII,
siglo XIX, aquí en Estados Unidos, la gente dentro de las congregaciones no podía sentarse en cualquier lugar. Las mujeres tenían que sentarse aparte de los hombres. Los pobres tenían que sentarse en la parte de atrás. Y los negros tenían un lugar afuera de la congregación para escuchar el sermón los domingos en la mañana, pero afuera de la iglesia. No importaba si lloviera, si había frío, si nevaba, ellos tenían que estar en la parte de afuera de la iglesia escuchando el sermón. O si era una iglesia grande, una iglesia rica, entonces había una azotea donde ellos podían sentarse. En muchos casos podían sentarse, en otras ocasiones tenían que estar parados durante todo el culto. Esos asientos se conocían como Negro Pews. Negro Pews. ¿Qué significa Negro Pews? Significa sillas de los negros. En otras palabras, una persona blanca no se podía sentar ahí porque eran asientos de negros. Entonces, estaban separados. Entonces, la segregación racial no estaba solamente en la sociedad, pero también dentro de la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica apoyaba la esclavitud y violaba los derechos. Como dije anteriormente, la única denominación que yo sé que se opuso a la esclavitud fue la Free Methodist o la Metodista Libre. Esta denominación peleó por los derechos de la mujer para predicar. Las mujeres antes no podían predicar, mucho menos ocupar un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. La Metodista Libre cree en el pastorado de la mujer. Los bautistas no creemos en eso, ni los reformados tampoco. Pero la Metodista Libre cree en eso. Y la Metodista Libre fue una de las denominaciones que peleó por los derechos de los negros para poder sentarse en cualquier parte de la iglesia. Las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, excluían a los negros de los servicios. Es tal así que mi hermano más tarde, cuando yo termine mi disertación, él va a presentar las Biblias que los blancos evangélicos creaban para los negros, para monopolizar, para manipular la mentalidad de los negros. A los negros se les decía que Dios mismo había creado la esclavitud, pero cuando comparamos cómo eran los esclavos en Israel, los tratos que Israel daba a los esclavos, nos vamos a dar de cuenta que era muy diferente a cómo los protestantes, a cómo los evangélicos trataban a los negros. Los esclavos en Israel tenían derechos. En Estados Unidos, los evangélicos no daban derecho alguno para los esclavos. Otra cosa importante, durante este periodo, este tiempo oscuro de la iglesia evangélica, surgieron personas que no estaban de acuerdo con la esclavitud y lucharon por defender la libertad de los negros. Una de estas personas, todos lo conocemos, fue Abraham Lincoln. Él peleó por la libertad de los negros, a tal grado que durante su presidencia surgió lo que conocemos como la Guerra Civil. Entre 1860 a 1965. 1865. Ajá. ¿Quieres decir algo respecto a eso? Sí, como ya colocaste lo que es la imagen, voy a tratar de explicarlo. Gracias por el pase. Uno de los cultivos de los esclavos negros afro-norteamericanos es que el cultivo que se sostenía la economía en Norteamérica en esos tiempos, entre otros, las cosechas cultivadas en las plantaciones antes de la guerra y en la guerra civil o guerra de secesión.
Esta se refiere al conflicto bélico entre el año 1861 y 1865. Pero ¿por qué se dio este conflicto? Porque, como dice el hermano Percy, las sectas evangélicas que estaban agrupados, ellos formaron lo que es la parte sur, los confederados, ellos comenzaron, no querían soltar a los negros porque los tenían como esclavos. Entonces, ese gran conflicto que se dio en la guerra civil entre el año de 1861 a 1865 en Estados Unidos, entre el norte, que es la Unión, y el sur de la Confederación, para liberar la esclavitud a los negros afro-norteamericanos. Esta guerra civil sigue siendo la guerra más mortífera en la historia de los Estados Unidos por culpa de las sectas evangélicas. Desde el año de 1861 hasta el año de 1865 murieron entre 620,000 y 750,000 soldados, incluyendo junto con un número indeterminado de civiles, cuyos responsables y culpables directamente de todas estas muertes fueron y son por culpas infames y aberrantes, apóstatas y herejes, los esclavistas de las sectas evangélicas anglicanas, incluyendo a las otras sectas que ya estaban en ese momento. Ya voy a presentar la siguiente diapositiva. Según una estimación de la guerra, cobró la vida del 10% de todos los varones del norte de entre 20 y 45 años y el 30% de todos los varones blancos del sur entre 18 y 40 años. Como ustedes pueden ver en esa imagen, a mi izquierda está la bandera de la Confederación de los Estados del Sur, que eran los que defendían la esclavitud de los negros, que eran las sectas evangélicas. Y a mi derecha está la bandera de la Unión del Norte, que buscaba mantener el país unido y abolir la esclavitud de los negros. Puedes seguir, hermano Percy. Gracias, mi estimado. Como estaba diciendo, durante estos años de esclavitud, donde la iglesia evangélica violaba los derechos humanos de los negros, hubieron luces de esperanza. Hubieron luces de esperanza. Hubieron gente que hicieron un underground railroad. Este underground railroad en español vendría siendo como el ferrocarril subterráneo. ¿Por qué se le llamó así? Underground Railroad. Se le llamó así porque en este Underground Railroad o el ferrocarril subterráneo, mucha gente negra de color empezaron a escapar, a huir, con la ayuda de gente de buen corazón, gente que no estaba de acuerdo, gente blanca que no estaba de acuerdo, gente de la Iglesia Metodista Libre, gente de otras denominaciones que no estaban de acuerdo. O sea, con esto no estoy diciendo yo que todos los evangélicos eran esclavistas y trataban, no. Habían evangélicos, habían protestantes que realmente se tentaban el corazón. Era el 90% de la población evangélica que apoyaba la esclavitud. Pero no todos apoyaban la esclavitud. Por eso surgió un movimiento llamado el ferrocarril subterráneo, en inglés Underground Railroad. Estas personas ayudaron a miles de negros a huir a Canadá y a huir a México. Y con referencia a México, vamos a decir algo sumamente importante. Cuando los negros llegaron a México, fueron tratados de diferente manera. En ese tiempo, la Iglesia Católica tenía mucha influencia en México. Y voy a decir algo sumamente importante. Es más, voy a presentar una pregunta. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia? ¿Ibas a decir algo? No, sigue. Después voy a apoyarte en lo que está hablando de la Iglesia Católica. Ok. La pregunta que surge es, ¿cuál fue el papel de la Iglesia Católica a la llegada de los esclavos negros a México?
¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Católica con la llegada de los negros? Ustedes se van a sorprender, porque los evangélicos dicen que la Iglesia Católica es mala, que la Iglesia Católica asesina, que la Iglesia Católica asesinó a Cristo, que la Iglesia Católica persiguió a miles de personas. Pero la historia, cuando estudiamos la historia, nos damos de cuenta de algo sumamente importante, que lo que dicen los evangélicos es muy diferente a lo que la historia secular dice. La historia secular dice: el papel de la Iglesia Católica durante la llegada de esclavos negros fue complejo y contradictorio. Aunque diversas facciones eclesiásticas poseían esclavos y participaron en el sistema económico, la Iglesia también promovió la evangelización, el bautismo y en ocasiones buscó mitigar las duras condiciones de trato, reconociendo la humanidad y el alma de los esclavizados en América. Y cuando digo América no me refiero a Estados Unidos, me refiero al continente americano. Porque los esclavos en América, especialmente de México para abajo, eran tratados de diferente manera como eran tratados por los evangélicos en Norteamérica. Si nos damos de cuenta, aún en la colonización, la corona española promulgó cartas de defensa, de protección a los indios de este continente. Y si podemos ver hoy, si comparamos la población indígena en Norteamérica y en América del Sur y en Centroamérica, nos vamos a dar de cuenta que la población indígena es mucho más grande de México hasta el final del continente americano. Mientras que la población indígena aquí en Estados Unidos fue casi aniquilada por aquellos que se decían ser cristianos, por los evangélicos, por los protestantes. Ahora, si vemos esto, comparemos ahora la esclavitud que había en Latinoamérica o en Hispanoamérica, comparado con la esclavitud protestante existente en América del Norte, muy diferente. Mientras en Norteamérica los evangélicos consideraban a los negros como subhumanos, como personas que no tenían alma, en México la Iglesia Católica promovió la evangelización de los negros, promovió el bautismo y en ocasiones buscó mitigar las duras condiciones de trato, reconociendo la humanidad y el alma de los esclavizados de la América española. Pueden seguir hablando y me vienen a buscar ya. Lo que estaba diciendo el hermano Percy, sí es cierto. Dijo al principio con relación a que la Iglesia Católica sí tenía gran influencia en México. Y lo que ellos hicieron fue a rescatar todos los que se escapaban de Norteamérica y salían para Canadá también los negros afro-norteamericanos. La Iglesia Católica llegó a rescatar alrededor de 60,000 norteamericanos, negros africanos, liberándolos de la esclavitud. Era una esclavitud tan perra la que tenían estos en los Estados Unidos, ya que el cultivo que se daba era en todos los sentidos el algodón. Y yo voy a presentar las imágenes posteriormente con relación a esto. Pero como decía el hermano Percy, la esclavitud en América, hablo de América, no se dio, sino que solo en Norteamérica. Para saber un poco más de esto, voy a dar la siguiente explicación. En lo que concierne a que tuvo lugar cuando el cristiano fue introducido en América en el norte,
quiero que me escuchen bien esto, colonizada por los europeos a partir de los siglos XVI y XVII, entre los protestantes adherentes al anglicanismo, el metodismo, la iglesia bautista. La iglesia bautista fue la recalcitrante para poder mantener todos estos esclavos. La congregacionalismo, el presbiterianismo, el luteranismo, el cuaquerismo, la iglesia menonita, la hermandad moravia, fueron los primeros en establecerse en los Estados Unidos, difundiendo su fe en el nuevo país. Ya, ¿sigues, hermano Percio, o sigo yo? Sí. Sigue. Oh, I was talking to myself. Sigo yo. Ok, sigamos viendo. Aquí hay un comentario de Fetter, espero pronunciar bien su nombre, Ferseter. Dice, Es Fernando Setter. Ajá. Dice, ¿cómo iba a tener influencia en la Iglesia Católica del Señor? Si la Iglesia Católica evangelizó todas las Américas, dice que estoy mal en ese punto. No, yo nunca he negado que la Iglesia Católica no haya evangelizado todo el continente americano. Nunca lo he negado. Quizás me malentendió o no entendió un punto, pero bueno. Yes. Oh, thank you very much. We're good. Oh, Thank good. you for all of your help. Anytime. Take care. Ok, perdón. Ahora, veamos otros aspectos de cómo la Iglesia Católica ayudó a los negros que venían de Norteamérica para el continente americano, o sea, México y todo el resto de Hispanoamérica. Primero, evangelización y bautismo. La Iglesia impuso la educación en la fe católica para los esclavos africanos y sus hijos, incorporándolas a la comunidad espiritual. Primero, después de lo que hizo la Iglesia Católica con estas personas, con los negros, no solamente les ayudó a evangelizándolos, los bautizó, pero también lo que hizo fue intervenir con el gobierno para que el gobierno los considerara ciudadanos mexicanos. En otras palabras, la Iglesia Católica ayudó a los esclavos negros a que fueran ciudadanos mexicanos. Mientras que en Estados Unidos no eran nada, no eran ciudadanos, no eran cristianos, no tenían alma. En México, la Iglesia ayudó en gran manera a los esclavos para que fueran incorporados a la cultura del país, a la vida del país. Los hizo cristianos al bautizarlos, los integró a la iglesia, los integró al país, les dio la nacionalidad mexicana. Así que cuando el gobierno de Estados Unidos fue a reclamarle a México para que devolviera su propiedad, ¿saben cuál fue la respuesta de México? Ellos no son su propiedad, son ciudadanos mexicanos y tienen todos los derechos de cualquier ciudadano mexicano. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que la Iglesia Católica hizo con los negros y lo que la Iglesia Evangélica estaba haciendo con los negros en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos eran esclavos, mientras en Estados Unidos no tenían derechos, mientras en Estados Unidos las mujeres eran violadas y tratadas como mulas de carga, porque habían hombres que las embarazaban para que pudieran producir más esclavos. Entonces, vemos lo que la Iglesia Evangélica hizo aquí en Estados Unidos, pero la diferencia es lo que vemos, lo que la Iglesia Católica hizo en México. Más, aparte de esto, yo sé que ustedes me van a entender esta palabra, compadrazgo. Compadrazgo. La Iglesia Católica instó a los católicos mexicanos a que hicieran compadres a los negros. En otras palabras, la Iglesia Católica integró de tal manera a los negros dentro de la sociedad que los mismos mexicanos defendieron a los negros. Ahí vemos la diferencia. Entonces, claramente, no todo era perfecto. No voy a decir que todo era
un jardín de rosas. No, habían cosas, pero la diferencia es que en México los negros eran libres. Podían ejercer su cultura, podían tener derecho al voto, podían tener derechos que en Estados Unidos no tenían. Mi hermano, si quieres participar Sí, ahí te coloqué una diapositiva. Ok, vamos pues. Como dice el hermano Percy, quiero que piensen ustedes, los esclavos negros no tenían alma, no tenían nada, ellos eran peor que una bestia de carga, así literal. Literal lo estoy manifestando. Pero ¿por qué lo digo yo esto? Porque cuando yo fui a estudiar a Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, tuve la oportunidad, me llevaron a ver las grandes haciendas, vi las mansiones de los dueños evangélicos y me enseñaron lo que son las chozas de los negros africanos, de los esclavos. Créanmelo, yo quise meterme tanto a la mansión como a las chocitas de ellos, no me lo permitieron porque era propiedad pues de los Estados Unidos y lo tenían como ejemplo. A tal punto, en ese sentido, es que con esta imagen que se ha colocado en la diapositiva, en las tierras bajas de Carolina del Sur, incluso antes de la guerra de la independencia, perdón, los plantadores en general poseían ya cientos de esclavos, aparte de que pueblos y ciudades, las familias tenían esclavos para trabajar como sirvientes en la casa. El desarrollo del cultivo del algodón en el profundo sur antes del siglo XIX, de grandes extensiones de terreno con mucha más superficie de la que era típica en la zona de la bahía de Chesapeake, y para la mano de obra los plantadores tenían docenas o cientos de esclavos por las grandes extensiones de tierras de cultivo. Numeral 10, fecha de la esclavitud en el año de 1619 hasta el año de 1865, aproximadamente metieron o compraron, más que todo compraron 388,000 a 450,000 africanos. Fueron llevados directamente a los Estados Unidos de Norteamérica entre el año de 1619 y 1800. Perdón, ¿me hablabas? No, sigue. Ok, y 1865, a pesar de esta cifra inicial baja, la población esclavizada creció exponencialmente, finalizando en casi 4 millones de personas de esclavos negros no norteamericanos hacia el año de 1865. Antes de la abolición, debido a la reproducción forzada de los descendientes, las estadísticas reales y contexto legal Norteamérica en Estados Unidos, ya que las sectas evangélicas esclavistas obligaban a las mujeres cuando ya eran fértiles después del parto a tener sexo. De igual las jovencitas que ya menstruaban eran obligadas a tener sexo para que quedaran embarazadas y tener más hijos. Así los propietarios evangélicos dejarían de comprar en los mercados de esclavos. Al inicio del año de 1619, un barco inglés, White Lion, desembarcó alrededor de 20 personas cautivas en Fort Monroe, Virginia, iniciando la esclavitud en las colonias inglesas. Total importados según la base de datos de la trata de esclavos transatlántica e historiadores como Henry Louis Gates Jr. a Estados Unidos llegaron aproximadamente entre 388,000 y 450,000 africanos comprados como esclavos. Total, al finalizar en el año de 1865, la población esclava en Estados Unidos aumentó a 4 millones de esclavos negros. El mecanismo de crecimiento, la diferencia abismal entre los importados y los finales, se debió a la cría de esclavos, nacimientos de hijos de mujeres esclavizadas y la creación de leyes que determinaban que la condición de esclavos se heredaba por línea materna, partus sequitur ventrem. Entre los Estados Unidos, luego de haber arribado primero al Caribe, por lo que la cifra total de africanos que llegaron a los Estados Unidos sería de 450,000, llegando al final de la esclavitud en el año 1865 a 4 millones de esclavos negros africanos. Puedes seguir, hermano Persino, que sigo con otra diapositiva. Gracias, mi estimado amado. Como vemos aquí,
la esclavitud por parte de las iglesias evangélicas era algo horrible. El trato que recibían los negros por parte de evangélicos protestantes era de tal manera que no les importaba la vida de los negros. Y lo más tremendo que usted pueda oír es esto. Yo desde mi conversión pertenecí a la Iglesia Bautista del Sur. ¿Por qué la Iglesia Bautista del Sur se llama Bautista del Sur? ¿Por qué se llama así? No es tanto porque estén en el sur de Estados Unidos. Se llama así porque durante la guerra de secesión, la guerra civil que hubo por la emancipación de los negros, los estados del norte eran emancipadores, buscaban la emancipación de los negros, la libertad de los negros. Entonces, resulta que la denominación bautista antes era una sola iglesia bautista. Entonces, hubo un desacuerdo en la denominación bautista. La bautista, que estaba en el norte, no apoyaba la esclavitud. Ellos querían que los negros fueran libres. Y los del sur querían la mano de obra barata, querían la esclavitud, querían seguir viviendo como estaban viviendo, con esclavos. Entonces, al no llegar a un acuerdo, la denominación bautista se dividió entre norte y sur. Hasta los días de hoy hay bautistas del norte y bautistas del sur. Lo más hipócrita que yo he visto, lo más cínico que yo he visto de los bautistas del sur es que en 1993, en una celebración general, en una reunión general que se hace anualmente, la denominación bautista del sur sacó una carta. 1993. Sacaron una carta pidiendo perdón a la comunidad negra por haber apoyado la esclavitud. 1993. Están pidiendo perdón a los negros por haber apoyado la esclavitud. O sea, se tardaron aproximadamente, si no me equivoco en mis matemáticas, como 200 años para pedir perdón a la comunidad negra por apoyar la esclavitud. Y lo más irónico, lo más chistoso, lo más cobarde que yo puedo ver también es que hay evangélicos que andan juzgando a la Iglesia Católica de crímenes, de violaciones, cuando ellos tienen las manos ensangrentadas también. La Iglesia evangélica no es una iglesia pura, santa, inmaculada. No, tiene crímenes, tiene violaciones, tiene una historia negra de la cual no le gusta hablar. Pero no se preocupen, aquí estoy yo, que con la ayuda de Dios, mientras Dios me permita, seguiremos exponiéndoles por lo que son. Ahí está ya una diapositiva, hermano. A ver, vamos a la diapositiva. ¿Cómo se dice? Diapositiva. Bien, aclarando nuevamente, el hermano Percy lo dijo bien claro y esto lo hablamos anticipadamente, porque él me lo explicó, que la iglesia bautista a la cual él pertenece se separó porque no querían ellos tener esclavos. O sea, en lo que es los bautistas hubieron diferentes denominaciones. En cambio, en donde pertenece el hermano Percy, ellos no esclavizaron a nadie, ellos estaban en contra de la esclavitud. Como ven esta diapositiva, ya aclarando eso, ven esta diapositiva en el listado que estamos detallando a continuación, abajo descrito, y es más, por si se me ha quedado más de alguna que se menciona en este listado, perdónenme, pero estas sectas evangélicas estuvieron tan involucrados, ya sea directamente e indirectamente, en la compra y venta, en tener esclavos negros afro-norteamericanos,
para el trabajo forzado, como es que eran peor que bestias, por los grandes hacendados, terratenientes, empresarios de tierra. Estas sectas fueron los que colonizaron Norteamérica. Quienes fundaron las mal llamadas iglesias en Norteamérica y quienes estuvieron involucrados participando en la época de la esclavitud de los negros afroamericanos, cuando en realidad fueron las sectas evangélicas. Aquí hay un listado que se está presentando evidencial. A mi izquierda voy a mencionar los nombres y después aquí está luteranas, reformada, calvinista, episcopal, anglicano, los menonitas, presbiterianos, bautistas, anabautistas, rosacruces, los amigos de los cuáqueros, congregacional, metodistas, discípulos de Cristo, episcopaliano, adventista, mormones, YMCA, adventistas del séptimo día, Ejército de Salvación, YMCA, adventista del séptimo día, Ejército de Salvación. Veamos los fundadores: Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, menos Simon, John Knox, John Smith, Christian Rosenberg, Andrea, George Fox, Robert Brown, John Wesley, ex anglicano, Thomas Campbell, Samuel Sainsbury, William Miller, ex bautista, Joseph Smith, George William, Helen G. de White, ex metodista, William Bott, ex metodista, George William, Helen G. de White, ex metodista, y William Bott, ex metodista. ¿Dónde estaban ellos? En Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda, Holanda, Pensilvania. O sea, de ahí llegaron los inmigrantes a los Estados Unidos. De ahí todos Estados Unidos, Inglaterra. ¿En qué año se dieron todo esto cuando llegaron a colonizar Norteamérica? En el año de 1517, 1533, 1534, 1543 y así sucesivamente se dieron todo esto. Y repito, me lo aclaró bien, que la Iglesia Bautista del hermano Percy sí aborrecieron la esclavitud, ellos no participaron. Y es bien claro y explícito lo que dijo, pues, el perdón que andaban pidiendo posteriormente. Pónganse a pensar, son 240 años de esclavitud, llegando a tener 4 millones de esclavos. Ya van a ver las imágenes reales. Es más, me anticipé con esta diapositiva porque la iglesia anglicana les lavó el cerebro a todas las iglesias norteamericanas evangélicas por una Biblia, con una Biblia que se llama la Biblia de los esclavos, y lo voy a explicar muy bien para que tengan una idea. Al principio dijo el hermano Percy que si bien es cierto, los israelitas tenían esclavos, pero no eran maltratados bajo ninguna circunstancia porque había una ley que se los prohibía. Pero en este caso, ellos quitaron tantos libros de la Biblia real y se los voy a poder explicar. Y solo dejaron lo que se llamaba la esclavitud o ser esclavos dentro de la Biblia. Sigue, hermano Percy. Gracias, mi hermano. En otras palabras, es verdad, la Biblia sí menciona los esclavos y Dios da pautas a seguir en cuanto al trato de los esclavos. Dios le dijo a Israel que no podían tratar mal a los esclavos por esta razón, porque ustedes no se pueden olvidar que ustedes fueron esclavos también en la tierra de Egipto. Entonces su trato tiene que ser diferente. Pero en cambio los protestantes, los evangélicos en Norteamérica no tienen ninguna excusa. Porque ellos, aunque usaban la Biblia, pero la malinterpretaban, malinterpretaban, la manipulaban, es la palabra que quiero usar. Y esto ha sido por siempre, aún hoy en nuestros días. Dentro de la iglesia evangélica existe el racismo, existe la discriminación. Si usted va al sur de Estados Unidos y entra a una iglesia, la gente, y ustedes de color, negro, hispanoamericano, de color, aunque sea blanco, si usted viene de Latinoamérica, aunque usted sea blanco, en cuanto ellos sepan que usted no es de Europa, que usted viene de Latinoamérica, solamente por ese hecho, usted va a ser tratado como un blanco
de segunda categoría, porque no va a ser un blanco puro. Es más, aquí en Estados Unidos, a la gente blanca de Latinoamérica no se les llama blancos, se les llama light skin, tez clara. No se les reconoce como blancos, sino como tez clara. Y estoy hablando de evangélicos. Si usted va a una iglesia en el sur de Estados Unidos, usted es tratado como un cristiano de segunda clase. Por ejemplo, en cierta ocasión, un amigo negro me dijo a mí, yo fui a una iglesia del sur de Estados Unidos. Cuando yo entré, me senté en una banca y en esa banca, en cuanto me vieron a mí sentarme, toda esa familia de blancos, todos los blancos que estaban sentados ahí, se pararon y se fueron a otro lado de la iglesia. O sea, el racismo sigue dentro de la iglesia evangélica. Dentro de la iglesia evangélica hay racismo, hay discriminación. No es lo mismo que usted tenga dinero y el pastor lo sepa, porque lo va a tratar con gran cuidado, con respeto, con amor, y lo va a estar visitando. Pero si usted no tiene dinero, olvídese, no lo va a tratar bien. Esa es una gran diferencia, desigualdad que hay dentro de la iglesia evangélica. Entonces, sigamos hablando sobre este punto. Defensa social. Figuras como San Pedro Claver se destacaron en la defensa de los derechos de los esclavizados, actuando como protectores dentro de un sistema esclavista. Diferencia de trato. En comparación con las colonias anglosajonas, la iglesia en América española, digámoslo de esta manera, fomentó la hispanización y cierta consideración humana del esclavo como persona. Hermano, por favor. Vamos a seguir con la exposición. Ya va a subir la diapositiva. Para comenzar, voy directamente por qué se hizo esa Biblia de los esclavos. Es una Biblia directamente para los esclavos, no hay de otra. La Biblia Reina Valera actual, año 1960, tiene 66 libros, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, más 260 capítulos en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 1189 capítulos. La Biblia de King James, original de Inglaterra, del año de 1611, contenía un total de 80 libros, incluyendo los 14 libros de los mal llamados apócrifos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no hay un conteo único oficial de capítulos debido a la estructura de la época. Generalmente incluye 1189 capítulos, estándar de la Biblia protestante, 929 del Antiguo Testamento, más 260 del Nuevo Testamento, más las divisiones entre los libros apócrifos, mal llamados. Detalle clave de la Biblia de King James: estructura Antiguo Testamento, 39 libros, apócrifos, mal llamados, 14 libros, Nuevo Testamento, 27 libros, haciendo un total de capítulos, 1189 capítulos, estándar de la Biblia de las sectas evangélicas. Características: incluían notas marginales y libros mal llamados apócrifos, los cuales fueron eliminados años después. La versión moderna de la King James KJV utilizada hoy en día omite los apócrifos, conteniendo solo 66 libros y 1189 capítulos. Uno de los tantos ejemplares sería la Biblia de los esclavos, que obra en mi poder de la manipulación y engaños forzosos de las sectas evangélicas norteamericanas, y dejamos como evidencia interpretando el siguiente capítulo y sus versículos, aunque sabemos que todo el capítulo del libro de Levíticos lo eliminaron y que obra en nuestro poder una copia del original de dicha Biblia. En Levítico capítulo 25 del versículo 44 al 46 dice: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están a vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas.
También pondréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre sus hermanos con dureza. Ahora voy a quitar esta diapositiva y voy a poner la siguiente para decir qué fue lo que dejaron y qué fue lo que quitaron. Permítame un segundo. Sí, ya regresé, ya puedo estar aquí. Sí, y ahorita voy a subir la siguiente diapositiva, hermano. Ok. A ver. Aquí está. ¿Me la puedes colocar, por favor? Ahí está. Bien. La Biblia católica, o sea, la nuestra, consta de 73 libros, divididos en 46 del Antiguo Testamento, incluyendo los libros canónicos conocidos como deuterocanónicos, y 27 del Nuevo Testamento. Esta colección de libros inspirados por el Espíritu Santo narra la historia de la salvación desde la creación hasta la iglesia primitiva, con Yahvé como autor. En el Antiguo Testamento, 1068 libros, Nuevo Testamento, 260 capítulos, total 1328 cuenta la Iglesia Católica. Ahora veamos, en el Antiguo Testamento, los 46 libros del Nuevo Testamento, más 27 libros, en la Biblia de los esclavos, el literal A, el color blanco que ustedes van a ver, son títulos y libros que sí están, pero incompletos en la Biblia de los esclavos. Estos fueron Biblias probadas, emancipadas por culpa de las iglesias evangélicas. En el literal B, el color amarillo, títulos y capítulos que quitaron, que no están en la Biblia de los esclavos de las sectas evangélicas, son las siguientes. En el Antiguo Testamento quitaron, voy a hablar ahorita todos los libros que quitaron: Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Segunda de Samuel, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primer Macabeos, Segundo de Macabeos, Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Marcos, Colosenses, Filemón, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Todos estos libros, las iglesias de las sectas evangélicas lo utilizaron. Esta fue parte de la culpa de los sectarios. Esto fue para poder esclavizar a todos los negros afro-norteamericanos. Puedes continuar, hermano Percy, en lo que busca la otra diapositiva. Entonces, podemos llegar a la conclusión que los evangélicos manipularon la escritura descaradamente. Quitaron libros enteros de la Biblia y pusieron nada más lo que a ellos les convenía para justificar la esclavitud. Así como me están oyendo. Los evangélicos manipularon la escritura, quitaron capítulos, quitaron libros para justificar la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Y no solamente eso, porque no es la primera vez que los evangélicos manipulan la escritura, quitando versículos, quitando capítulos, porque en 1826, las sociedades bíblicas de Europa exigieron a las sociedades bíblicas de Inglaterra a quitar 7 libros de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A que la Reforma 1517 a 1826
La Biblia protestante tenía 73 libros. La Biblia protestante tenía 73 libros. O sea que Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, todos los reformadores y todos los protestantes que vivieron de 1517 a 1826 tenían una Biblia de 73 libros. No fue hasta 1826 que las sociedades bíblicas de Inglaterra fueron amenazadas. O ustedes quitan los 7 libros deuterocanónicos, o nosotros le quitamos a ustedes las 5,000 libras esterlinas que ustedes reciben mensualmente como una ofrenda de amor. Entonces vienen las sociedades bíblicas de Inglaterra, ¿y qué es lo que hacen? Por amor al dinero, quitaron 7 libros de la Biblia. Por eso ahora tenemos 66 libros. Evangélicos, no fue la Iglesia Católica la que quitó o la que puso 7 libros de más a la Biblia. Fue la Iglesia Evangélica que le quitó 6 libros. Y esto prueba que la Iglesia Evangélica manipula a la Biblia como se le pega la gana cuando les conviene. Lo hicieron durante la esclavitud y lo hicieron después para quitarle 7 libros a la Biblia porque no les gustaba lo que esos 7 libros estaban diciendo. Hermano, ¿tienes algo que decir? ¿No? Ok, entonces sigo. Súbeme la diapositiva porque te va a ser la última y después voy a poner ya las evidencias fotográficas reales. Ok. Bien. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro que he colocado estados esclavistas de mayor concentración de esclavos negros de los estados esclavistas en Estados Unidos. Permíteme un momento. Aquí dice un evangélico, me imagino que es pentecostal, que curiosamente los pentecostales siempre dicen algo, comentan algo atrás del anonimato. Aquí tenemos a uno que se llama Último Aviso. Claramente ese no es su nombre, es un nombre falso. Y con una foto que no la distingo bien. Claramente es evangélico. Dice, todo lo escrito en el siglo XIX es manipulado. Todo. O sea, y lo escribe con mayúsculas. Yo me imagino que él tiene el don de omnisciencia para poder determinar que todo lo que fue escrito en el siglo XIX, todo, era manipulado. Claramente. Hermano Percy, ¿cómo va a ser posible esto manipulado si los museos, tú vives en Estados Unidos, sí, y a mí el museo fue que me proporcionó esta Biblia de los esclavos? Entonces, ¿qué se está manipulando aquí? Aquí están las estadísticas, aquí están estadísticas puras, reales. Es más, el museo me proporcionó imágenes que las voy a proporcionar para que vean que estas sectas evangélicas aquí están involucrados directamente, donde esclavizaron a 4 millones de esclavos, literal, están las evidencias. No sé si vas a terminar de explicarle. No más digo esto y ya te entrego el lugar. Bien. Yo estoy seguro que si este evangélico, mentiroso, manipulador, está diciendo también que todo lo que escribieron los evangélicos en el siglo XIX es manipulado. O sea, es un cínico, son cínicos, mentirosos. Bueno, sigue mi estimado, el tiempo Bien, es todo. para demostrarle a ese personaje, en mi canal de YouTube, Católicos Cristianos, ahí está la Biblia de Martín Lutero. Ahí está, yo tengo esa Biblia y ahí está los 7 libros canónicos llamados deuterocanónicos y mal llamados apócrifos. También están todas las otras Biblias de los protestantes con los 7 libros, le guste o no, sí los tenían. Pero como lo explicó el hermano Percy, por las 5,000, el amo, dueño y señor de la secta evangélica por el dinero,
quitaron por las sociedades bíblicas europeas a las sociedades bíblicas de Inglaterra por los 5,000 libras esterlinas, el amo del dinero, por esa razón lo quitaron. Y yo he publicado en mi canal la primera Biblia, ya sin los libros deuterocanónicos, en el año de 1827, la primera Biblia de la Reina Valera. Y para colmo de males, hermano Percy, en esa Biblia pegaron una falsa diosa, así como tú me lo escuchas, ya que ellos nos hablan a nosotros, nos tildan de idólatras. En esa Biblia, que está en mi canal de YouTube, la primera Biblia que sacaron en el año de 1827, tienen una diosa dentro de esa Biblia para colmo de males. Ahí se le revierte todo. Sigue, hermano Persino, que sigo con la diapositiva. Gracias. Voy a explicar esta diapositiva, ¿o tienes algo adicional que decir? No, ya eso ya es lo último. Bien, Ya es entonces voy a terminar con esta. Los estados esclavistas, más allá de las 13 colonias originales, incluyeron Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee y Texas, conformando un sistema que abarca cientos de miles de esclavos hasta el año de 1860. Fueron los responsables directamente las sectas evangélicas, utilizando también para someterlos como bestias de carga con la Biblia de los esclavos. Estados como Virginia y Carolina del Sur tenían las mayores concentraciones, estados esclavistas, territorios principales, además de los originales. Literal A, Alabama se unió como estado esclavista en el año de 1869. Literal B, Arkansas se unió como estado esclavista en el año de 1836. Literal C, Florida se unió como estado esclavista en el año de 1845. Literal D, Kentucky, estado esclavista desde su entrada a la Unión. Literal E, Luisiana adquirió y estableció como zona esclavista. Literal F, Mississippi se unió como estado esclavista en el año de 1817. Y literal G, Missouri admitido como estado esclavista en el año de 1821. Literal H, Texas se incorporó como estado esclavista en el año de 1845. Literal I, Tennessee, estado esclavista desde su entrada a la Unión. Contexto sobre la cantidad de esclavos. A mediados del siglo XVIII, las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, concentraban más de 500,000 de esclavos negros en total para 1860. El sur tenía una población esclavizada masiva con estados como Virginia y Mississippi superando los 460,742 esclavos cada uno antes de la guerra civil. Aquí está un mapa donde están la cantidad de esclavos que tenían cada uno de ellos. Ustedes lo pueden ver, pero no lo voy a explicar porque ya lo manifesté aquí en lo grueso, pero sí puedo decir que el final de todo esto, las sectas evangélicas llegaron a esclavizar a 4 millones de esclavos, así, estadísticas. Entonces, puede seguir, hermano Percy, ya voy a comenzar a pegar las imágenes para que vean todos, imágenes proporcionadas por los museos de Norteamérica, literal y textual. Muchas gracias. Ok, mi hermano. No, pues vemos, voy a leer unos comentarios aquí que tengo en YouTube. Dice el hermano Ferceter, todos los changarreros se... Ay, Jesús. Ok, serio, compórtate como lo que eres. Bueno, gracias. Dice, todos los changarreros evangélicos anticatólicos heredaron las mañas de su papi Lutero de manipular las sagradas escrituras a su favor. ¿Qué puedo decir? ¿Que está mintiendo? No, no puedo decirlo eso. El problema está que yo sé que lo hacen. ¿Cómo puedo defenderlos, hermanitos evangélicos? ¿Cómo puedo yo defenderlos a ustedes de este comentario de Ferceter? Que dice que todos los changarreros agarraron las mañas de su papi Lutero para manipular las escrituras. Cuando yo sé que lo hacen. O sea, de veras. Lo hicieron durante la esclavitud. Lo hicieron cuando las sociedades bíblicas europeas le pidieron a las inglesas que quitaran los 7 libros. Y lo siguen haciendo. Los evangélicos manipulan las escrituras a su conveniencia. Ejemplo, G.J. Ávila.
Gigi Ávila dijo innumerables veces que Dios le había hablado, que Dios le dijo que él no iba a morir porque se iba en el rapto. Que Dios le dijo también que él había permitido que su hija fuera asesinada porque estaba muy débil en Cristo y que si seguía así se iba a perder y no se iba a ir en el rapto. Y que cuando llegara el rapto, él la iba a resucitar y se la iba a llevar y también se iba a llevar a Gigi Ávila. Bueno, resulta que el rapto nunca pasó. ¿Y dónde está la promesa que Dios le hizo a Gigi Ávila, que no iba a morir, sino que se lo iba a llevar en el rapto? Gigi murió en el 2013. ¿Ven cómo los evangélicos, especialmente los pentecostales, manipulan la escritura? Lamentablemente, la iglesia evangélica no tiene la moral ni la autoridad espiritual para acusar a otras iglesias de sus pecados. ¿Cuándo hemos oído a un evangélico hablar de la esclavitud? Hago esa pregunta. ¿En cuántos lives protestantes usted ha visto a un protestante, especialmente a un pastor? No estoy hablando de los laicos, estoy hablando de un pastor que exponga el tema de la esclavitud en manos de los evangélicos y que hayan habido evangélicos que manipularan las escrituras, como lo acabamos de ver en este momento, quitándole pasajes enteros, libros enteros a la Biblia para justificar la esclavitud. ¿Cuándo? ¿Por qué los evangélicos no hablan de la esclavitud? ¿Por qué los evangélicos no hablan de los abusos que se han cometido en nombre de Cristo? Pero sí son bien buenos para hablar de los crímenes, de los pecados, de los abusos, de las mentiras de los católicos. Ahí sí son bien buenos. Ahí se pintan solitos. Pero como este tema les afecta a ellos, como este tema los expone por lo que son, ahí se quedan callados. Ahí sí no dicen. Ahí ya ahí se callaron. Ya ni me están faltando respeto. Ya se quedaron callados. ¿Por qué te quedaste callado, hijo? Ya coloqué una diapositiva, hermano Percy. Ok, mi hermano, gracias. Ahorita la pongo. ¿Por qué se quedaron callados los evangélicos? Porque se les está exponiendo por lo que son, unos mentirosos. A ver. Ok, Puede quitarlo del ver. hermano A ver si la puedo. Perceter. Sí, déjame ver. A ver, habla. Sí, puede quitarlo del hermano Perceter. Oh, sí, claro, perdón. Ahí. Gracias, muy amable. Esta imagen que ustedes están viendo, lo voy a explicar de esta manera. La película llamada Emancipación, con el gran famoso actor Will Smith, hicieron y encarnaron. Aquí hay una evidencia real, porque Will Smith le está confirmando de lo que realmente agarraron con esta fotografía y los escritos que hizo este esclavo negro. Y encarnaron la película llamada Emancipación, imagen a mi derecha, representó literalmente lo que contó, vivió el esclavo negro llamado Peter, en español Pedro, y no solo él, contó lo que vio de los otros esclavos que convivieron con él en la esclavitud tan bestial como esclavo negro, ocasionado por las sectas evangélicas de diferentes denominaciones en Norteamérica. Hechos verídicos y reales. Fotografía real a mi izquierda, tomada en el año de 1863. Cicatrices tan reales, no solo en la espalda, lo fracturaron, heridas en la cara y nuca, brazos y piernas.
Aquí no hay vuelta de hoja. Una imagen real que la tienen en el museo. Esta imagen fue de escándalo. Fue tan de escándalo, no solo esta, sino que hubieran otras adicionales, pero esta fue No. el detonante para entrar en la guerra. Fue el detonante para demostrarle a toda Norteamérica, y esta imagen la llevaron a Europa para demostrar la esclavitud que estaban haciendo las sectas evangélicas para que cultivaran el algodón, tratándolos como bestias de carga, como perros, peor que perros. Una imagen real. Y quien confirma de esto, el escrito que este esclavo negro dio con relación, y por eso se sacó la película Emancipación. Es más, yo tuve oportunidad de ver lo que es hechos reales de lo que se llama las películas norteamericanas de Kunta Kinte. Está también la otra película de Mandingo y la otra película, los otros 12 años de esclavitud, que son películas de hechos reales de todos los negros afro-norteamericanos esclavizados por las sectas evangélicas. Voy a colocar la siguiente imagen, hermano Percy. Sí, mi hermano. A ver. Ok. Es horrible. Es horrible, la verdad. Bien, aquí pueden ver una imagen, marcas de finales infligidas a un sirviente de esclavos negros en Richmond, Virginia. Como ustedes pueden ver, esto fue el que vio un dibujante y vio cómo trataron a este esclavo. ¿Y de dónde está esta imagen? En los museos norteamericanos, dejando evidencia del error que cometieron las sectas evangélicas. Por eso se dio la Gran Guerra. Se dio entre la Unión y los sureños, los esclavizadores. Voy con la siguiente imagen, hermano Percy. A ver, déjame. Ok. Lástima que no se pueden ver estas imágenes en TikTok. Ah, qué lástima. Lástima, hombre. Aquí tenemos, observen esta imagen. Solo obsérvenla y pónganle sentido en toda su exposición. Es una pintura a lápiz o grafito de lo que vio el dibujante hiperrealista que se llamaba Verdier en el año de 1849. El castigo de un esclavo afro-norteamericano en una plantación del sur en Norteamérica. Aquí no estamos inventando nada. Aquí está la firma de Verdier, que dibujó cómo estaban maltratando a este esclavo. En ese sentido, vean cómo lo tenían amarrado. Y vean a mi izquierda, a la par del esclavo, ya van a ver esta imagen, cómo lo agarraban como perros. Voy con la siguiente imagen, hermano Percy. Sí, a ver. Ya. Ya. Vamos. Ahí va Observen, hermanos, observen esta imagen. Vean en las rodillas a estos jóvenes. Vean la pierna del que está sin zapato. Miren los dedos inflamados, comidos, enfermos, todo. Esta fotografía real del año de 1862, que es en blanco y negro de su época, les dieron color a los esclavos negros afro-norteamericanos. Hello. Vean ustedes mismos la forma infrahumana de la deshumanidad ocasionada por las sectas evangélicas en Gringolandia y la Flota. Vean las manos, sus muñecas, rodillas y pies destrozados por el trabajo que utilizaron como bestias de carga de las masacres que fueron esclavizados en los campos de cultivos de sol a sol, y los harapos de ropas destrozadas que tenían estos jóvenes esclavos. Y son fotografías reales. Esta fotografía la proporcionaron en los museos. Es horrible, de veras. Voy con la siguiente imagen. Si quieren ver los videos y las fotos que estamos hablando, están en mi canal Pastor Percy J. Riley en YouTube. Ahí está el video. En este momento estamos transmitiendo en 10 plataformas simultáneamente y todo este video está en vivo
en mi canal Pastor Percy J. Riley en YouTube. Si quieren ver las fotos de las que estamos viendo ahorita, que lamentablemente pido disculpas, no se pueden ver en TikTok. You're welcome. You're welcome. Ya está la dispositiva, ¿la pongo? Sí, está bien. Ok. Aquí tenemos fotografías reales a mi izquierda, hasta están las firmas y todo, y la explicación. Es una fotografía real y panorámica de una de las tantas plantaciones de algodón en los Halos de 1907, titulada King Cotton y los esclavos negros cortando el algodón. Si ustedes pueden ver en el fondo la extensión de estas tierras, el hermano Percy puede ser el que vive allá, puede ver las extensiones tan enormes de cultivos, ya que en California ahí son extensiones que hasta donde le da la vista. En este sentido, pues, aquí tenemos una imagen real, aquí no hay inventos de nada, fotografías de esa época. Ahí ustedes pueden ver a los negros trabajando como esclavos. Voy con la siguiente imagen, hermano Percy. Sí, hermano. Ok. Antes, ok, ya está. Déjame ponerla. Algo parecido como a Cristo lo agarraron a mi Señor Jesús, cómo lo latigaron y todo lo demás, pues de la misma manera, aquí están evidencias, fotografías reales. A mi izquierda, Evilium, látigo o fetiche de cuero, azote de flover con borlas. Y a mi derecha, látigo de tiro largo para los azotes en los esclavos negros. Ustedes tuvieron oportunidad de ver el dibujo de la imagen anterior donde estaba en el suelo el esclavo, pues aquí estaba. Fotografías reales. Ustedes pueden ver el maltrato que le dieron por culpa de las sectas evangélicas. Voy con la siguiente diapositiva. Ok. A ver. Ya, hermano Pérez. Perdón, hermano, aclarando que las fotos que está mostrando mi estimado hermano aquí son fotos reales, de gente real, de hace 2 siglos atrás, 1800. Y estas están en los museos. O sea que estas no son mentiras, ni es creación de la inteligencia artificial. Estas son fotos reales de personas reales que vivieron una crueldad por parte de personas que se decían cristianos. Bien, como dice el hermano Percy, observen ustedes los grilletes del cuello en las manos, cómo los tenían ellos. O sea, aquí estaban para la venta y ya voy a presentar cuánto valían cada uno de ellos. Espérense, vamos por parte. Si bien es cierto, esta presentación va a ser un poquito larga, pero estamos evidenciando con el hermano Percy todo el error que tanto nos culpan a los católicos. No, que la iglesia católica, no, señores. Aquí le estamos poniendo el dedo en la mera llaga, que ustedes han sido peores. Vean esto, aquí están. Vean cómo los trataban. Ahí están los grilletes metálicos oxidados en los cuellos de estas personas en la trata como esclavos negros. Antes de venderlos, así los tenían. Voy con la siguiente. ¿Algo que quieras comentar, hermano Percy? No, mi hermano, sigue. Bien, voy con la siguiente diapositiva. Ya, hermano Percy. Ok. Estas fotografías reales, esto están en los museos. Aquí no hay nada que podamos decir lo contrario o inventarme. No, todo esto, como dijo el hermano Percy, y aquí están las evidencias sacados de los museos que nos proporcionaron. Aquí están unos grilletes para el cuello y muñecas, así como cuando se sacan a los perros a pasear en las calles. Así está una cuellera con su cadena larga para exhibir al esclavo o dejarlo amarrado en algún lugar. Lo señalamos con flechas en la imagen de mi derecha. Observen ustedes, hermanos. Aquí están lo que las sectas evangélicas hicieron.
están las imágenes, fotografías reales, fotografías puras. Voy con la siguiente imagen, hermano Percy. Wow. Algo que puedo mencionar es esto. Aquí podemos ver la hipocresía y la doble moral de los evangélicos. Porque mientras los evangélicos norteamericanos de aquí de Estados Unidos estaban esclavizando a los negros, estaban martirizándolos, estaban abusando de ellos, estos mismos misioneros iban a Hispanoamérica, a Latinoamérica, a evangelizar. Así como me están oyendo. Estos esclavistas blancos iban a Hispanoamérica, iban a México, a Guatemala y a todo el continente americano a evangelizar, a llevar el evangelio. Así que hay muchos evangélicos que dicen, el evangelio llegó a México, llegó a Guatemala en 1800 y tantos. Hello. Hermano Percy, aquí hay un comentario que sería bueno que lo expliques. Más o menos, no sé si tú quieres explicarlo o lo digo yo. Hay un comentario muy bueno. A ver, dilo. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No lo veo. Dilo tú Bien, porque no lo veo. bien, aquí dice el hermano católico, arroba 7893 católico, el ejemplo más importante fue la Inquisición hecha y realizada por los protestantes, porque el escritor de esa obra se dio cuenta de gran error y sacó otro libro diciendo la verdad lo que pasó. Aquí hay saludos a Álvarez, saludos al hermano Peter también, al hermano Walter y todos los que están ahorita en vivo en esta exposición. Estamos sacando evidencias reales con el hermano Percy, ya que el hermano Percy vive en Estados Unidos también. Él tiene sus evidencias. Aclaro también, y lo vimos anteriormente, me explicó el hermano Percy que en California, no hombre, allí hicieron un maltrato horrible después al terminar la guerra de interna por culpa de las sectas evangélicas. Como dije al inicio, murieron tanta gente y esclavizaron a tanta gente. ¿Algo adicional, hermano Percy, o explico ya la diapositiva? Explica la diapositiva. El hermano 7893 dice, ¿me permite entrar en su canal? Yo es que ahorita estamos exponiendo. Sí. Ok. Entonces, sigo. Podemos hacer una segunda parte si quieres. Invitar a hermanos que quieran. Sí, o sea, me parece bien lo que dice el hermano Percy. Podemos hacer una segunda parte donde también puede entrar el hermano Setter, el hermano Walter y aquí ellos invitados. Observen primero la exposición y después vamos a hacer una segunda en base a lo que estamos haciendo. En mi canal de YouTube voy a pegar ahorita lo que es el video completo de esta exposición, más todo lo que el hermano Percy ha estado comentando. Voy a pegar el link de mi canal de YouTube para que ustedes mismos lo vean. Ahí mismo pueden verlo ustedes, el video completo. Aquí está ya ahorita, ahí lo coloco, el link donde ustedes pueden entrar. Ahí pueden ver el video completo de esta exposición. Pero aquí lo estamos haciendo más en vivo, más dialéctico, con mayor fuerza, porque estamos sacando verdades. Y el hermano Percy, que vive en Estados Unidos, pues sí, él ha investigado. Y él está confirmando, porque él ha ido hasta los museos, donde están los esclavos, de todas las partes que ellos tienen. Bien. Voy a seguir explicando con lo que es la diapositiva que acabo de colocar. Vamos a ver. Observen esta diapositiva. Esta fotografía le han dado color. Es en blanco y negro. Vean cómo las sectas evangélicas, que eran los propietarios de las grandes plantaciones, así trataban cruelmente a sus esclavos negros. Vean los cuellos de los esclavos con una cuellera metálica y 4 hierros metálicos con púas. Pensemos cómo sufrían y vivían cuando deseaban dormir
o cuando iban a trabajar a las plantaciones, así en pleno sol, se calentaban y les quemaban su piel. Vean, hermanos, vean esta crueldad. Wow. Yo me imagino cómo ellos iban a poder dormir. El trauma que le estaban ocasionando era para que no pudieran dormir. ¿Cómo se iban a acostar si tenía 4 puntas? Qué ¿Qué hay horrible. evidencias? Y como repito, estos fueron ocasionados por las sectas evangélicas norteamericanas. Sí, por todos ellos, fueron los primeros colonos, fueron todos los que ellos hicieron. Aquí están evidencias, aquí no hay nada. Y que se la llevan de que no, que los católicos no, con evidencia. Y en la próxima semana voy a sacar, me anticipo, viene otro hecho parecido a este, pero son semejantes, de diferentes formas, de lo mismo que hicieron las sectas evangélicas. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Voy a quitar esto. Aquí tenemos el comentario de un unicitario, se llama Chiro, es en TikTok. Dice, en la segunda parte también mostrarán el Museo de las Torturas de la Santa Inquisición, ¿verdad? No, vamos a mostrar una predicación unicitaria para torturarlos a ustedes. Exactamente. Ellos quieren hablar de la Santa Inquisición. Voy a aclarar algo. Todas esas imágenes que aparecen en internet son imágenes hechas por Martín Lutero cuando estaban haciendo la contraparte, en ese sentido, cuando ya estaba la imprenta. Aclaro nuevamente, las imágenes que se ven al estilo Inquisición son imágenes protestantes, no son imágenes católicas. Fueron atacados por toda la reforma a la Iglesia Católica. Así de claro. A Católico 7893. Vamos a invitarlo para la próxima semana. Póngase en contacto conmigo en privado para ponernos de acuerdo y Muchas, tener un en vivo juntos. muchas bendiciones, Católico 7893. Gracias por suscribirte a mi canal. Aclaro, en mi canal ya el hermano Percy, pues ahí se ha dado cuenta, presento evidencia física, tanto de Biblias, historia, con evidencia física. Aquí no nos estamos inventando nada con el hermano Percy, ni con el hermano Walter, ni con el hermano Perceter. Ahí tu hermano católico, ahí puedes ver cantidades de Biblias antiguas, donde ellos mismos en las sectas evangélicas negaban de que la Iglesia Católica no daba Biblia. Claro que sí, pero allí tuvimos un video con el hermano Walter, y también lo hicimos anteriormente con el hermano Percy, donde sí la Iglesia Católica daba lo que es la evangelización verbal. Pero no me quiero salir del tema, que sería en otra exposición nuevamente. Voy a terminar aquí, voy con la siguiente imagen. Vean ustedes a los niños, cómo los agarraban estas sectas evangélicas, cómo los esclavizaban, niños jóvenes sometidos a la esclavitud con jornadas de trabajo, sometidos de sol a sol. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí es una imagen fotográfica, es imagen fotográfica real, tomadas a los esclavos. Menos mal que quedaron en evidencia. Menos mal, para que vean las atrocidades cometidas por las sectas evangélicas. Voy con lo siguiente. Permíteme un segundo. No, a las 2, ya me tengo que ir, mi estimado. Pues bien, estoy pensando hacer una segunda parte. Bien, si gustas voy a explicar la última imagen, ¿te parece? Sí, perfecto, no hay problema. Bien, entonces lo dejamos para una segunda. Sí. Vamos a agregar, voy a poner esta que es bien importante. Esta es muy importante para que lo vean. Ya, hermano Percy. Sí. Aquí Vean, perdón, aquí el unicitario ya se enojó, dice, ese yesero hipócrita también se puso a averiguar sobre la invasión española en América Latina. Les dolió, les está doliendo. Pero les está doliendo, mira, si aclaramos. Es más, creo que él está escuchando lo que hoy voy a decir. Tanto la Iglesia Católica emitió una bula, la bula papal, prohibiendo
que se esclavizaran a todos los indios nativos aztecas y de Exactamente. México hacia abajo. Es más, hay un testamento por la reina Isabel. En el testamento ella también prohibió que se esclavizaran a todos los nativos aztecas y hacia Sudamérica. O sea, evidencia sí tenemos. Y ahí yo tengo el testamento de la reina Isabel y tengo la bula papal. Así que no inventen, no inventen. Aquí un trato hacia la iglesia, hacia los nativos mexicanos de allí hacia Sudamérica, no era igual el trato, bajo ninguna circunstancia. Es más, quiero aclarar, a Hernán Cortés le pusieron el dedo los frailes y lo mandó a llamar todos los reyes. Fue a España y lo dejaron quieto. Así como me escuchan, tengo el libro de Hernán Cortés donde a él lo amonestaron y le dijeron que si él llegaba a actuar mal dentro de lo que es en América, él iba a pagar las consecuencias. Para que vean, tenemos la historia antigua en nuestro poder. Continúo con esta imagen que va a ser el final por las circunstancias que tiene el hermano Percy. Vamos a hacer un segundo. A la mujer, vean a mi izquierda, la joven, es una joven que ustedes pueden ver, es la madre de todos estos niños. Vean ustedes, calculen ustedes la edad. 2, 4, 6, 7 niños. A las mujeres esclavas como las jovencitas las obligaban a tener sexo desde temprana edad para que quedaran embarazadas y así tener más personas para esclavizarlos para los trabajos en sus cultivos. Así se evitaban los propietarios de haciendas y terratenientes a ir a comprar al mercado de esclavos, ahorrándose cientos de dólares en la compra de esclavos. Prueba de ella, esta imagen fotográfica. Vean a mi izquierda, la que está sentada y que tienen a los gemelos. Esta es madre tan joven y ya con 7 hijos. Es decir, que las sectas evangélicas así reproducían, por eso que llegaron a la cantidad de 4 millones de esclavos norteamericanos, africanos en los Estados Unidos. Bien, hermano Percy. Bueno, mi estimado, pues aquí la vamos a dejar porque pues ya me lo voy a salir de trabajar. Estoy en mi trabajo y pues déjenme prender la cámara para que me vean que sí estoy trabajando. Sí, estoy en mi trabajo y pues ya me lo salgo con la ayuda de Dios. Pues lamentablemente aquí vemos la cara oscura de la iglesia evangélica. La cara oscura de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no tiene el derecho, no tiene la autoridad moral ni la autoridad espiritual para señalar los pecados de la iglesia católica. ¿Con qué cara la iglesia evangélica le dice a la iglesia católica sobre la Inquisición? Hay que ser de verdaderamente cínicos, hipócritas, doble moral, para decirle a la iglesia católica y culparla de la Inquisición. Permítame un segundo. Mi hermano, si puedes hablar, por favor. Claro, con lo que está diciendo el hermano Percy, y yo lo dije anticipadamente, todas las imágenes que ustedes pueden ver en internet son imágenes producidas ya por la imprenta, donde hacían la contrarreforma, la contraparte, para acusar a la Iglesia Católica. Son imágenes de las sectas evangélicas que ustedes pueden encontrar en internet. Es más, dentro de las investigaciones históricas, por si algún sectario evangélico se le iba a ocurrir que pueden hablar de las cruzadas, no hay estadísticas, los hemos buscado. El hermano Percy ha ido a la biblioteca. En esa época no existían estadísticas de decir, sí, aquí murieron miles, aquí murieron poquitos, aquí murieron. No hay evidencias estadísticas porque no se llevaban. Así que no pueden venir con una tontería o cualquier invento porque sí podemos pedir pruebas. Son las pruebas que aquí estamos demostrando nosotros con el hermano Percy. Sí, en la cruzada. Es más, el hermano Percy me lo aclaró, él investigó que no, en esa época no existían evidencias, no había estadísticas ni de fallecidos, ni cómo se dieron. Sí, hay historiadores en eso. El hermano Percy me comentó que él fue a buscar a las bibliotecas y no encontró
documentos algunos donde existían o existieran estadísticas. Sí, hermano Percy. Sí, mi hermano. Y como dice mi hermano Ferceter aquí en el comentario de YouTube, ni modo. Aunque se enojen los changarreros evangélicos, anticatólicos made in USA, siglo XIX. Pues sí, pues aunque se enojen, hay que demostrarles la verdad. Vaya, mira que otro comentario del hermano católico. Eso es verdad, eso me lo enseñaron en el colegio. O sea que hay evidencia. Sí, Dice el hermano Ferceter, en bibliotecas públicas existen todas estas informaciones. Yo desde los 80 lo sé. O sea, no hay donde tapar con el dedo el sol. ¿no? Evidencias están. Son estas evidencias que no las quisieron sacar y no las querían hacer público. Como yo tengo en mi poder la Biblia de los esclavos, que me lo proporcionó el museo. Imagínense, yo he tenido que sacar a luz algo tan escondido que han tenido estos sectarios. Pues aquí se le está evidenciando. Sí, sectarios evangélicos, ustedes esclavizaron, mataron a más de 4 millones de negros afro-norteamericanos. Ustedes son los responsables de ellos. Violaron mujeres también. Exactamente. ¿Y Violaron mujeres. viste la imagen de la jovencita con 7 Sí, niños? sí. Y todo eso está en los museos. Todo eso está en la historia en los museos. Y es lo que no les gusta a los evangélicos. O sea, son bien buenos para señalar los pecados de los demás. Pero cuando se les señalan los pecados de ellos, ahí se ofenden. Yo estoy seguro que muchos evangélicos van a decir, pero eso de qué edifica. Prediquen a Cristo. Cuando les conviene, se ponen en esa actitud hipócrita espiritual de decir, pero eso de qué edifica. Exactamente. ¿De qué le edifica a un católico que le digan chupayesos? ¿De qué le edifica a un católico que le digan borracho? De nada. Entonces predíquele el evangelio a los católicos en vez de estarlos ofendiendo y agrediéndolos y mandarlos al infierno. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en el nombre de Cristo. Y mi hermano, te doy un minuto para que te despidas. Sí, muchas gracias, hermano Percy. Para mí ha sido tan edificante esto, pues como ya pegué ahí el link donde está el video de la esclavos negros, yo les agradezco, también te agradezco a ti también, hermano Percy. Vamos a hacer la segunda parte para finalizar lo que es la esclavitud de los negros ocasionado por las sectas evangélicas. Que la paz de Yahvé con Cristo y el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Lo vas a publicar, vas a publicar esto, ¿verdad? Para yo bajarlo y ponerlo. Esto se va a publicar en todas mis redes sociales y en los más de no sé cuántos grupos tenemos ya. Sí. No sé cuántos. Me los va a publicar en todos mis grupos de Facebook y en los tuyos también. O sea, lo vamos a hacer a la grande. Y pues yo me despido porque ya, no sé por qué la gente llegó hoy, es sábado. Pero bueno, me despido. Que Dios los bendiga. Gracias a los que comentaron, a los hermanos de YouTube, Twitch, Twitter, Facebook y TikTok, por supuesto. Que Dios Estén atentos para la segunda parte. Amén. Para El próximo semana, si Dios lo permite, la segunda parte. Si hay algún hermano que quiera participar, comuníquese conmigo por privado o con el hermano Cortés. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, me despido y Amén. nos vemos otro día, si Dios lo permite. Aleluya.